Siempre estamos siguiendo todo lo que es su trabajo de investigación y todo lo que son sus análisis a través de su plataforma Casto Ocando News. Me refiero, obviamente, como acaban de escuchar, al periodista venezolano, periodista de investigación Casto Ocando, que está haciéndole un seguimiento rutinario, detallado a todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el entorno de lo que pudiera pasar. ¿Cómo estás, Casto? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, un gran saludo a tu programa, a la gente que te ve todas las mañanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sabemos además que aparte de la plataforma YouTube, de tus plataformas digitales, pues tienes otros trabajos de investigación que estás haciendo y que saques un tiempito para atendernos, pues nos parece extraordinario. Ahora bien, Castro, yo comenzaba el programa del día de hoy con un editorial donde veo un video de Nicolás Maduro, como decimos en criollo, pidiendo cacao, diciendo, bueno, no dice se fue Chevron, pero lo deja entredicho, dice, aquí estamos abiertos, yo uso mis facultades como presidente para decirle que aquí está el país dispuesto para que ustedes vengan a explorar, a perforar en materia petroquímica, en materia de exploración. Es decir, vengan a traerme dinero, que se me fueron 300, 400 millones de dólares mensuales. En un país donde no hay seguridad jurídica y nadie quiere invertir, en un país donde la cabeza del país, entre comillas, tiene 25 millones de dólares de recompensa por su captura, es un país donde no va a ir a invertir nadie. ¿Por qué se tira esta parada, Nicolás Maduro? Bueno, Carlos, en primer lugar, llama la atención que Maduro no ha utilizado un enfoque, digamos, confrontacional como lo usó en el pasado. Obviamente se entiende muy bien que está peleando con un animal totalmente distinto, impredecible, que es Donald Trump, que le puede dar un zarpazo en el momento que él quiera. Es decir, hay allí una actitud básicamente de temor, por un lado, ¿no? Y fíjate que cuando ha comentado el tema de la licencia, lo primero que dijo fue, se ha producido una falla de comunicación, nos ha dificultado el tema de los vuelos, pero deja la puerta abierta, es decir, no utiliza, digamos, un discurso que es el discurso, digamos, de guapetón de barrio, que ya sabemos que utiliza siempre Diosdado Cabello, pero es la rutina del policía malo, el policía bueno, en el cual Maduro eventualmente pudiera, si lo que está diciendo Diosdado Cabello es mal recibido, pudiera desmentirlo y decir, vamos a entendernos, ¿no? Y luego está mandando a todas estas personas que de alguna manera están cooperando con el régimen, como Fede Cámaras, por ejemplo, para tratar de relanzar las relaciones. Tiene un grupo importante de operadores o personas que están, como Luis Vicente León, por ejemplo, el Ujú. caso de Francisco Rodríguez, el economista, que hablan primero de que se va a producir una catástrofe por el tema de Chevron, y yo diría, ¿qué catástrofe pudiera ser más grande que la de un salario de $3 mensuales, ¿no? Es Mm. decir, ¿cuánto más necesita bajar para que sea? Y luego tú no has visto en ningún momento una mejora sustancial a la calidad de vida para el venezolano de a pie. Obviamente, para los enchufados ha habido una gran mejora, pero para la gente de la calle, ¿dónde está el hospital que fue reconstruido con los fondos de Chevron o el aumento salarial que se mantiene estancado desde 2022? Es decir, hay una serie de incógnitas y naturalmente ahora ellos necesitan, por supuesto, el dinero, lo que tú dijiste, esos 300, 400 millones mensuales. Eso significa que ya no tienen esa cantidad para financiar principalmente las actividades que tiene el régimen para sostenerse en el poder. Ahora, eh, me dio la impresión que en ese no saber cómo enfocar sin tener que confrontar con Donald Trump, entonces ahora vuelven a voltear la mirada y vuelven a recordar que existe Guyana. Entonces ahora dicen, no, la licencia de Chevron fue retirada por el lobby que hizo ExxonMobil para que nos quitaran la licencia y entonces resulta que en la elección vamos a meter unos diputados del Esequibo. Es decir, vuelven otra vez con el expediente de Guyana cuando saben no solamente que ahí no los acompaña la gente, sino que pueden estar jurungando un gigante que si se despierta les va a traer serias preocupaciones. Yo creo que ellos necesitan una excusa, un conflicto, digamos, para mostrar que ellos pudieran, si no se negocia con la dictadura, entonces pueden causar un caos en la región, ¿no? Y obviamente Guyana es como la punta de lanza de ese globo de ensayo que ellos están lanzando constantemente. Es una cosa disparatada pensar que ExxonMobil
hizo cabildeo para sacar la licencia de Chevron, sobre todo porque no tienen ningún interés de ellos de volver a Venezuela. ExxonMobil no quiere volver a Venezuela. Y además se sabe ya suficientemente que la suspensión de la licencia se debió concretamente al cabildeo de 3 congresistas norteamericanos, y tú lo sabes, Carlos, a lo mejor la audiencia tuya ha escuchado ya esto, cómo se le plantaron a Trump, le dijeron, nosotros te necesitamos, ¿no? Y no solamente lograron la suspensión, sino que lograron la suspensión en un tiempo muy perentorio de 1 mes, cuando la norma había sido 6 meses. Es decir, esto ya se sabe que fue esa la razón, y al contrario, se sabe que había un cabildeo intenso de Chevron para que se mantuviera, y de Harry Sargent, otro asociado del régimen, y el mismo régimen estaba presionando por ese cabildeo. Es decir, el cabildeo no viene fundamentalmente de Exxon, sino lo que pasa es que ellos necesitan abrir este conflicto que ellos creen que va a ser unificador para el país. Es como que me voy a la guerra con Guyana y el país se va a unir detrás del liderazgo sólido de Nicolás Maduro. Eso Pero no va tú, a pasar. pero tú y yo lo sabemos. Si lo sabemos tú y yo, lo tiene que saber Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sabe que él va ahorita a enfrentarse para recuperar el Esequibo, cosa que dejaron ellos perder, porque hemos puesto los videos de Hugo Chávez entendiéndose en aquella época, además porque era conveniente para Fidel Castro que no hubiese ningún tipo de conflicto con Guyana. Y Maduro debe saber que a él no le va a pasar lo que le pasó a Leopoldo Galtieri cuando invadió las Malvinas, que trató de unificar a la República Argentina frente a la guerra con Inglaterra. Ahora, si lo sabemos nosotros, lo saben ellos. ¿Este expediente es para qué? ¿Para distraer la atención? Sí, yo creo que por un lado y por otro, para tratar de abrir un conflicto que pescar en río revuelto. Es decir, aquí hay una serie de, hay una crisis tremenda, el régimen se siente que puede ser atacado y no sabe cómo ni de dónde, ¿no? Y necesita huir hacia adelante. Y una manera de huir hacia adelante es plantear un conflicto con, en este caso, Guyana. No tiene ningún sentido porque además ha habido un compromiso, digamos, y hay presencia en Guyana de elementos del Comando Sur de aquí de Miami y del Pentágono en general, de modo que es una locura, ¿no? Es decir, ahí es un tipo de provocación que está destinada al fracaso, por un lado, pero por otro lado ellos están sintiendo que están siendo como cercados, ¿no? Quizá hay una amenaza. La amenaza es que naturalmente ese frente no lo pueden, va a estar, es un frente que representa una amenaza porque el tema fundamental para ellos, y esto es parte de la política de alianzas con la ELN, por ejemplo, y la FARC, es que ellos necesitan proteger la posibilidad de una invasión o una acción militar desde fuera. Entonces, Guyana es uno de los sitios donde puede entrar una fuerza extranjera y quizá, por supuesto, la frontera con Colombia, y por eso es que han activado estos acuerdos con el ELN de supuesta protección. Es decir, es una situación crítica. Esto hay que verlo en un contexto de una situación bastante desfavorable y sobre todo incierta. Ellos no saben ni el tamaño del peligro que se les viene encima, ni por dónde va a entrar, ¿no? Y eso es una de las principales preocupaciones de la dictadura. Ahora, necesito ir a la pausa y al regreso quiero que veamos las otras aristas de este tema. Pareciera que no está pasando nada. No, no vamos más allá de una declaración de Diosdado Cabello, puede ser altisonante, de esta pedida de cacao por parte de Nicolás Maduro, pero lo último que fue realmente resonante fue la entrevista de María Corina Machado con Donald Trump Jr. Y como muchos han especulado, bajo permiso de papá, entrevístela y dígale esto y conversen sobre esto. Y eso después se quedó allí. Están pasando cosas que no sabemos. Está, como quien dice Trump, que sabemos que está muy ocupado con la cosa económica, con los aranceles, con la guerra comercial, con el tema de Ucrania y Rusia, que pareciera estar encaminado hacia una, por lo menos, si no a una solución, por lo menos a una pausa en el conflicto. Están pasando cosas que no conocemos y que pudieran definir lo que ocurre en Venezuela. Quisiera que lo analizáramos, por favor, Casto, al regreso de esta pausa. Amigos, conversamos con Casto Ocando. Enseguida le había dejado la inquietud de que pareciera que no está pasando nada. Y uno que es periodista y que trabaja todos los días con este insumo, te levantas y empiezas a revisar las plataformas y ves los portales y revisas que María Corina le declaró a fulano o que Diosdado dijo tal cosa y pareciera que no está pasando nada. Y cuando revisamos, el último, entre comillas, gran acontecimiento fue esa entrevista de María Corina Machado con Donald Trump Jr.
A partir de ahí ha habido como una suerte, no digamos de letargo, pero sí de lo que llamarían los médicos situación estacionaria, estables sin pronóstico. ¿Es que están pasando cosas que no sabemos? Mira, yo creo que en la política, ¿no? Y sobre todo en la política internacional, hay, digamos, como dos niveles, ¿no? Está el nivel de lo público, de lo que se puede decir, de lo que se puede comentar, y está el nivel de las cosas que se tratan de una manera más confidencial. Naturalmente, cuando el presidente Mundo González, por ejemplo, se reúne con cualquier presidente de América Latina o algún alto funcionario de la administración Trump, hay un tipo de discusiones públicas sobre temas que están preocupando a la opinión pública en Venezuela y en Estados Unidos, pero además hay otra serie de conversaciones de temas que naturalmente no se van a compartir, ¿no? Porque esto también es una pelea de información, y tú no puedes adelantar, ¿no? Y esa es la consigna, tú no puedes adelantar la jugada que vas a hacer en el tablero de ajedrez porque entonces te dan el jaque mate a ti antes de que tú comiences a hacer la jugada. Y es importante, es una cosa fundamental mantener eso. Ahora, cuando se presenta María Corina con Donald Trump, que por cierto, Donald Trump Jr. trató de dar la impresión de que había sido casual, ¿no? El hecho de que él lo hubiese escogido a ella para, en el mismo día en que se producía la sanción, el anuncio de la suspensión de la licencia de Chevron, me parece muy llamativo. Mira, una cosa que hay que entender con respecto a Donald Jr. es que Donald Jr. es quizá digamos, el vocero, el intérprete de ese mundo que se conoce en Estados Unidos como el MAGA, ¿no? El movimiento MAGA, que es la base ideológica y más, digamos, radical seguidora de Trump y la administración Trump. Es decir, este señor lo que hace y dice inmediatamente es muy seguido. Es una de las cuentas, las que él tiene en sus redes sociales más seguidas por este mundo. Es muy influyente y al mismo tiempo tiene, como dicen en inglés, el oído del presidente. Es decir, le puede hablar al oído a Trump con respecto a ciertos temas. Él mostró una fascinación, una química interesante en esa entrevista. Ujú. Y naturalmente María Corina planteó los temas que había que plantear. De modo que esto es muy importante, pero hay otros conductos por debajo en los cuales yo creo que pudieron haberse hablado tras bastidores, por un lado, pero por otro lado hay otros vasos comunicantes, es decir, porque la estrategia contra Venezuela es multidimensional. Está, por ejemplo, el tema petrolero, el tema de las sanciones, pero está el tema, por ejemplo, de las investigaciones criminales, como las que está haciendo el FBI, por ejemplo. Está el tema crucial de la guerra contra los carteles que está desarrollando el Pentágono con los recursos inmensos que tiene el Pentágono, en este caso contra México, ¿no? Que son carteles que tienen mucho más tiempo operando que el cartel de Venezuela o Ujú. los carteles que operan en Venezuela. De modo que son diferentes niveles. Tú tienes que lidiar con el Departamento de Justicia, que lleva a cabo, que controla, digamos, las operaciones del FBI. Tienes que también estar presente en el tema de la política exterior, en el Departamento de Estado, donde hay, por supuesto, unas facilidades, la relación con los congresistas, luego, qué está pasando en la Casa Blanca, cómo podemos meternos en la Casa Blanca, el tema, como dije, de la guerra contra los carteles. Es decir, hay varios temas que no necesariamente los lleva una sola persona, y como sabemos, yo siempre digo esto, Trump está ocupado en una serie de prioridades de la política exterior y doméstica, que naturalmente el tema de Venezuela no está allí en esas primeras de cambio, está como un tema latente constantemente, pero hay otras cosas, de modo que esto es una combinación y yo creo que la oposición está apuntando a una estrategia para mantener vigente, y eso es una de las cosas más importantes. Yo conversaba hace un par de días con Pacho Santos y le hacía dos referencias. La primera, de domingo para lunes amanecemos, creo que fue de domingo para lunes, amanecemos con una noticia que decía que la Guardia Costera de los Estados Unidos había incautado 114 millones de dólares en 141 droga, millones. 141, invertí yo la cifra, 141 millones en teoría procedente del Cartel del Sol. Luego, como tú acabas de indicar, amanecemos con otro titular que decía FBI investiga a los cabecillas del Cartel del Sol. Y mi pregunta concreta para Pacho es, ¿están haciendo eso que los americanos llaman building case? Es decir, construyéndole el caso al Cartel de los Soles y a sus cabezas, vale decir Nicolás
Y Diosdado, te hago a ti la misma pregunta. Vamos a seguir enterándonos de estas investigaciones del FBI, cómo le agarran un cargamento por aquí, cómo de pronto agarran a fulano de tal que pertenece al cartel. Sí, yo creo que hay una preocupación, pero no es una cosa de ahora, ¿no? Yo creo que la nueva administración, sobre todo el nuevo liderazgo en el FBI, por ejemplo, está retomando ya una serie de investigaciones, porque hay que saber, hay que recordar que la información sobre la criminalidad de la dictadura a todo nivel, no solamente el cartel de los soles, los militares, sino también los propios capos de la dictadura y sus familiares, etcétera. Esto es un tema que ha venido siendo investigado en Estados Unidos, incluso durante la administración Biden. La diferencia es que no se le dio prioridad ni se le dio fuerza durante la pasada administración. Y yo lo sé porque hay mucha gente que yo hablo, por ejemplo, en varias agencias, en Homeland Security, ellos expresan de alguna manera la frustración de que no se está haciendo, se debería hacer mucho más de lo que se puede hacer, y eso es lo que están haciendo en este momento, porque el tema fundamental, Carlos, es que hay una conexión directa. Es decir, tú no puedes combatir el cartel de Sinaloa o al cartel Jalisco Nueva Generación sin atacar las conexiones que tiene en Venezuela y en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Dos casos, y por supuesto Colombia. Entonces, es un tipo de lucha que no se trata solamente de desmembrar el grupo, que no se va a desmembrar fácilmente en México o cortarle las operaciones, pero tú no puedes entonces, ese es como una extremidad, ¿no? Pero el corazón de las operaciones está en Sudamérica, porque la principal mercancía que ellos exportan, el producto principal que les da las finanzas a este grupo, se llama cocaína, ¿no? Mucho más que el fentanilo. Fentanilo genera $1.000 millones al año, es un negocio de 1.000 millones. La cocaína es un negocio mucho más, 10 veces más grande. Entonces, para tú poder acabar con esto, no puedes limitarte solamente, tienes que ir también a otros países, y Venezuela es un lugar clave para estas operaciones. Fíjate que acaba de salir un informe muy reciente de la Armada Colombiana en el cual ya los vuelos que antes paraban en Centroamérica, ¿no? Es decir, Honduras, Guatemala, no sé si recuerdan, pero hubo una época que había cementerios de aviones venezolanos parados en carreteras de Honduras y de Guatemala. Ahora, Aterrizaban, lo dejaban ahí y arrancaban. Pues, claro, que la razón por la cual eso se producía era porque Venezuela no quería, digamos, llevar más allá la droga, sino, bueno, nosotros lo vamos a llevar hasta Centroamérica, vamos a cobrar un porcentaje, probablemente el kilo cobras $15.000, cuando el kilo cuesta $40.000 de cocaína, entonces no cobramos todo. Pero ahora ha cambiado esa dinámica, y ahora los vuelos van directos desde lugares en la frontera con Colombia, sobre todo en Estado Zulia, en Apure, van directo a México. Ahí hay zonas identificadas como Chiapas, por ejemplo. Es decir, está evolucionando, y todo esto está siendo observado minuciosamente, y como naturalmente, ¿no? Todo esto es al final de cuentas dinero, porque este tráfico produce un flujo de dinero que después tiene que lavarse a través de mecanismos así es. sofisticados, y ahí es donde está, por cierto, el trabajo importantísimo del FBI. Me tengo que despedir, pero no me quiero despedir sin hacerte esta pregunta, y tú que manejas el tiempo de televisión vas a saber administrarlo. Acaba de decir el lobby que hicieron los tres congresistas de Florida y se logró el tema de Chevron. Han demostrado los tres congresistas de Florida, incluido además el senador Rick Scott, que tienen una fuerte pegada en la Casa Blanca. ¿Cuál es su próximo objetivo? ¿La situación migratoria de los venezolanos? Bueno, ahí hay una propuesta, hay varias propuestas. Es un tema complicado porque va a contrapeso, a contrapelo de lo que es la política migratoria general. El problema es que, y esto no puede sonar odioso, pero hubo mucho fraude, hubo mucha trampa en este proceso del TPS, y no solamente con los venezolanos, también con los haitianos y con el resto, con los cubanos, por ejemplo. Es increíble el número de casos de infiltrados cubanos. Es una de las prioridades, por ejemplo, del congresista Jiménez, ¿no? Así Carlos es. Jiménez. Entonces, eso va a ser muy complicado. Yo lo que creo es que Rick Scott está planteando la posibilidad de poder revisar, ¿no? Hay unas propuestas para tratar de establecer una especie de estatus de protección, pero yo no veo eso
como que vaya a ser aprobado muy recientemente. Lamentablemente, estamos en un momento complicado, digamos, ¿no? Y los congresistas están tratando de hacer todo lo posible, por lo menos para abrir nuevas vías, como el asilo político, etcétera, eso. Pero la otra cosa importante que ellos están promoviendo, y esto es interesante, es la persecución de los chavistas en el imperio. Entonces, ahí hay una tarea también importante, no solamente militares, funcionarios, operadores que están a la callada viviendo en Estados Unidos, disfrutando de los dineros que se robaron, incluso representando intereses de Capo, de Venezuela, aquí, y todas estas redes de compañías que han creado. Ahí hay un terreno muy importante que va a ser objetivo de esta... Has tocado un punto álgido, gracias por estar con nosotros, porque luego de conversar contigo, voy a conversar con el periodista Rolando Cartaya, que es el que regenta una página que se llama represorescubanos.com. Y ese tema de la persecución de agentes del Estado, de represores cubanos aquí, también va a comenzar a trasladarse a los represores, a los enchufados, a los agentes de la dictadura venezolana aquí. Que tú tienes detrás de ti, cerca de tu placa de YouTube, ahí tienes tu libro, que fue el primero que me regalaste, Chavistas en el Imperio. Chavistas en el Imperio, sí. Pero Rolando Cartaya, por cierto, está haciendo un gran trabajo desde hace años en la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba y una página similar. Ellos intentaron hacer una página sobre los represores venezolanos, pero era más complicado, ¿no? Y los represores cubanos en Venezuela, que ese es otro tema también fascinante. Yo creo que vamos a irnos todos por ese ladito porque yo creo que es importante identificarlo. Muchas gracias, mi querido Castro. Te envío un abrazo. No, como siempre. Encantado, amigos. Castro Ocando News en su plataforma. Ustedes lo pueden divisar en las plataformas digitales, en YouTube, en la plataforma Instagram, las investigaciones y trabajos de Castro Ocando News.